segunda entrega del podcast. Espero que hayan escuchado la primera. Es importante que escuchen la primera entrega para tener contexto de qué va a tratar esta. Hoy vamos a hablar de lo que es la meditación de manera genérica. Vamos a hablar de los beneficios de la meditación, de los diferentes tipos de meditación que hay. Les voy a recomendar algunos libros para abundar en estos temas. En la tercera entrega de este podcast vamos a hablar de la importancia de la meditación tanto en lo personal como en lo colectivo, es decir, como especie. En esa tercera entrega vamos a platicar de lo que es la mente humana, de cómo funciona, de cuál es su fin evolutivo y en qué parte del proceso mental entra la importancia de la meditación. En la cuarta entrega vamos a hablar de la práctica de la meditación y vamos a hacer algunas meditaciones guiadas para poner en práctica lo que vamos a hablar hoy y en la siguiente entrega. Pues antes de hablar de lo que es la meditación, es importante revisar la definición del diccionario de la lengua española. Dice que meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. La otra definición que da es orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Esa es la definición del diccionario. Entonces, cuando escuchamos meditar, automáticamente pensamos en reflexionar, pensamos en pensar. Porque a veces las palabras pueden tener varios significados. Y el significado que conocemos de meditar es ese, el de reflexionar, el de pensar. Entonces, tal vez deberíamos de tener un término diferente para la meditación en el sentido de este podcast. Y creo que esa definición, si queremos ser breves, debe de ser: meditar es la práctica del presente. Meditar es la práctica del presente. Meditar es practicar el presente. En un momento voy a explicar por qué. Pero empezando por lo que no es meditar. Meditar no es visualizar algo, no es proyectar un pensamiento, no es imaginar. Y tampoco meditar es escuchar alguna reflexión. Meditar no es una actividad mental. Tampoco es una especie de fórmula o idea que tiene efectos mágicos. Tampoco son los mantras ni las oraciones. Esos podrían ser otros tipos de meditaciones. Hay miles de tipos de meditaciones, pero no es el sentido de la meditación que vamos a estudiar. En esencia, meditar no es una actividad mental, sino que más bien es una actividad no mental. Entonces, buscando una definición de lo que es meditar, decíamos que es la práctica del presente o practicar el presente. Una definición un poco más amplia es: meditar es un ejercicio dedicado a observar en plena conciencia el momento presente, tanto mental como físicamente, y que tiene como efecto secundario u objetivo secundario el educar la mente. Mucha gente cree que meditar es no pensar en nada, pero eso es un error. No pensar en nada o vaciar la mente es lo que se logra con la meditación. Pero cuando estás tratando de vaciar la mente, aunque no lo logres, ya estás ejercitando a tu mente, como si fuera un músculo. En otras palabras, la meditación es el medio. El fin que se quiere lograr con la meditación es la ausencia de pensamientos. Les voy a poner un ejemplo para dejar esto claro. Muchos de ustedes saben lo que es el ejercicio conocido como la lagartija. La lagartija es ese ejercicio en el que la gente se pone
con el pecho en el piso y empuja los brazos para levantarse. ¿En qué momento de la lagartija se está haciendo ejercicio? Es decir, ¿en qué momento de la lagartija se están fortaleciendo los músculos? ¿Cuando estamos arriba o cuando estamos pegados al piso? En ninguna de las dos. El ejercicio propiamente se hace cuando vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, una y otra vez. La meditación funciona de la misma manera. No estamos meditando únicamente cuando nuestra mente está en silencio, ni cuando hay ruido, sino cuando vamos del ruido al silencio, de la actividad mental al silencio mental, de la no observación de los pensamientos de manera consciente a la observación de los pensamientos de manera consciente una y otra vez. Así cada vez el silencio dura más tiempo, como cada vez podemos hacer más lagartija. Se fortalece no nuestra mente, porque la mente no es lo que hay que fortalecer, sino nuestra capacidad de controlar nuestra mente de manera consciente. Es decir, nuestra capacidad de ser el amo de nuestra propia mente, de ser nuestro propio maestro, de dejar de ser sirvientes de la mente para convertirnos en su amo y que la mente nos sirva a nosotros. Vamos a hablar de los beneficios de la meditación. El principal beneficio de la meditación, en mi opinión, es aprender a controlar nuestros pensamientos o aprender a ejercer nuestros propios pensamientos de manera consciente. Y siendo que nuestros pensamientos determinan las decisiones que tomamos y que nuestras acciones determinan nuestra vida, entonces meditar es la práctica constante necesaria para obtener en la vida lo que realmente queremos obtener. Es decir, al dedicar nuestra mente durante unos minutos al día a lo que queremos dedicarla de manera consciente, ya sea el silencio, a estar en silencio, o a concentrarnos de manera profunda en un objeto como el corazón de una rosa o nuestra respiración, estamos educando a nuestra mente a coordinarse con nuestros objetivos, a pensar en lo que queremos que piense, y nos estamos educando a nosotros a actuar de manera consciente. Y si actuamos de manera consciente, vivimos de manera consciente. Ese es el principal beneficio de la meditación. Otro beneficio importante es el de optimizar la herramienta con la que nos involucramos con la realidad. Más adelante veremos el proceso mental a detalle y sus 4 etapas, pero lo que podemos ir adelantando es que nosotros interactuamos con la realidad a través de nuestros 5 sentidos: el tacto, el olfato, el oído, pero toda la información que entra por nuestros 5 sentidos es procesada por la mente. Ese procesamiento de información tiende a viciarse. Cuando se vicia, provoca lo que conocemos como sufrimiento, es decir, consecuencias no deseadas. Pero este proceso mental puede sanarse o puede corregirse a través de la meditación. Es decir, que la meditación optimiza la manera con la que nos relacionamos con la realidad misma. Es el segundo objetivo o beneficio de la meditación. El tercer objetivo de la meditación es aprender a distanciarnos de nuestra propia mente. Os voy a poner un ejemplo para dejar esto claro. La mente es una herramienta que tenemos, no somos nuestra mente, y como tal hay que distanciarnos de esa herramienta. Imagina que traes puestos unos lentes de aumento. Al ver la realidad a través de esos lentes, la vemos de alguna manera distorsionada por esos lentes. Ahora imagínate que tienes unos lentes que en vez de tener aumento, pintan la realidad de color rosa o de color azul o de color negro. La mente interpreta la realidad y la pinta de un color. Pueden ser 2 colores, o le gusta o no le gusta. La mente divide toda sensación en me gusta o no me gusta. Cuando le gusta quiere más, cuando no le gusta la rechaza. Y en cualquiera de los 2 casos, ya sea que provoque deseo o aversión, genera sufrimiento. Al meditar aprendemos a distanciarnos de nuestra mente como herramienta, y así cuando a la mente no le gusta algo, entendemos que es nuestra mente a la que no le gusta, no a nosotros, y de esa manera la que se nubla
es nuestra mente, no nosotros. Aprendemos a no entristecernos nosotros cuando nos entristece nuestra mente. Aprendemos a no sentir ansiedad nosotros cuando nuestra mente siente ansiedad. Y así en general es aprender a distanciarse de la mente y sus estados pasajeros. Y ese distanciamiento es fundamental para poder vivir una vida de paz y de ecuanimidad. Eso es meditar, distanciarnos de nuestra propia mente, tomar un paso atrás. Observarla desde afuera, en tercera persona, como cuando atestiguas algo. Este cambio viene desde nuestro propio lenguaje. Aprender a decir, mi mente está ansiosa, en vez de, yo estoy ansioso. O aprender a decir, mi mente está nerviosa, en vez de, yo estoy nervioso. Hace toda la diferencia. Y dedicarle unos minutos al día a practicar este distanciamiento hace que durante el resto del día este distanciamiento sea cada vez más profundo y cada vez podamos vivir en un estado más constante de paz y de ecuanimidad. Otro beneficio de la mente es aprender a dedicar esa energía tan poderosa hacia donde la queremos dedicar. La mente tiende a preocuparse por cosas que no son en verdad un problema. La mente tiende a llenarse de ansiedad, de depresión, de impaciencia, de ira, de sufrimiento. Y esa es una tendencia que si no corregimos, como cuando no corregimos a un perro que quiere comerse la comida que está en la mesa, la mente solita lo va a hacer. Pero una mente educada dedica la misma cantidad de energía y de tiempo a pensamientos creativos y productivos, no a pensamientos repetitivos ni caóticos. Entonces una mente educada a través de la meditación dedica ese recurso limitado que es el tiempo y la energía que consume hacia lo que queremos dedicarla, a ser creativos, a ser productivos, a nuestro trabajo, a escribir, a componer música, a lograr lo que queremos lograr. Entre otros beneficios de la meditación, voy a enlistar unos cuantos, está el mejorar la concentración y la memoria, el producir endorfinas, como cuando hacemos ejercicio, el reconfigurar las redes neuronales de nuestro cerebro para hacerlo más efectivo, el eliminar de nuestro cerebro todo patrón de pensamiento que no es efectivo para la felicidad, el mejorar nuestras relaciones con las demás personas y por supuesto el mejorar nuestra relación con nosotros mismos. También ayuda a fomentar el amor hacia uno mismo y hacia los demás. Da una visión de la realidad más verdadera, más objetiva, menos viciada. Reduce el estrés, la ansiedad, la depresión. Y también incrementa la masa gris en algunas zonas del cerebro. En resumen, el beneficio de la meditación, para ponerlo a través de un ejemplo, es como el beneficio que para un conductor de un camión tiene el tener limpio su parabrisas. Siendo que este conductor se mueve todos los días en la carretera, que ve a través del parabrisas y que la visibilidad del parabrisas va a depender de qué tan limpio esté ese parabrisas, el limpiarlo hará el viaje del conductor mucho más conveniente en todos los sentidos. De la misma manera, educar a nuestra propia mente a percibir la realidad de una manera más cercana a la verdad va a hacer que nuestro viaje en esta vida sea mejor en todos los sentidos. Por eso la meditación tiene una utilidad práctica que se traduce en beneficios tangibles, diario y en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra manera de hacer ejercicio, en nuestra manera de leer, en nuestra manera de escribir, en nuestra manera de estudiar, en nuestra manera de manejar una bicicleta, un coche, en absolutamente todos los campos de nuestra vida, porque en todo usamos nuestra mente. Una mente efectiva hará que todo se desenvuelva mejor. Una mente aflictiva,
es una mente no educada, nos va a perjudicar en todos los ámbitos de nuestra vida, generando malas relaciones, generando adicciones, generando culpa, generando vicios de comportamiento, victimizaciones, enfermedades, mil cosas. Es lo que quiero dejar claro, que los beneficios de la meditación son prácticos, son tangibles. Pero también hay algo que generalmente no escuchamos, que es un beneficio social de la meditación. ¿A qué me refiero con esto? Al mejorar nuestra relación con nuestra propia mente y al generar pensamientos más cercanos a la verdad y más cercanos a la paz, automáticamente vamos a mejorar todas nuestras relaciones con todos los seres humanos con los que nos relacionamos, empezando obviamente con nuestras familias y con la gente con la que trabajamos y con la gente que nos cruzamos de manera espontánea todos los días. Y al mejorar nuestras relaciones con ellos, mejoramos en cierto grado la vida de ellos. Es decir, brindamos un poco de paz a sus vidas. Y ese poco de paz ellos los van a transmitir en todas las relaciones que ellos tienen. Y ese poco de paz que esas personas tienen lo van a transmitir a todas las relaciones que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, si vas en el tráfico y una persona te grita algo grosero, algo ofensivo, porque tiene una mente caótica, si tu respuesta hacia la persona es de agresión, nada más estamos alimentando esa inercia de sufrimiento. Pero si tu respuesta es una bendición o un gesto de amabilidad, automáticamente esa persona cambia. Y en vez de enojarse, recibe esa bendición. Y ese pequeño cambio va a trascender en su vida. Tal vez llega a su casa menos enojado y trata mejor a su familia. Y su familia al día siguiente, su hijo de 6, 7 años, en vez de llegar a la escuela al día siguiente enojado, puede llegar de mejor humor. O tal vez no de mejor humor, pero sí un poco menos enojado. Y así es una reacción en cadena. Todo se trata en este mundo humano de relaciones humanas. Y al sanar nuestra relación con un humano, con una persona, estamos contribuyendo a sanar las relaciones de esa persona con sus otras relaciones. Ese es el efecto social o altruista de la meditación. Otro efecto de la meditación que me gusta es... Hay una parte en la meditación que se llama Metta Bhavana, que consiste en desear que todos los seres sean felices, que todos los seres encuentren la paz, que todos los seres sean liberados. Y tal vez desearlo como intención no significa que alguien en el cielo nos va a escuchar y lo va a lograr por misericordia, pero el aportar ese deseo, esa intención a la gran mente humana, a la mente colectiva, nos acerca un poco más a esa realidad. Y si lo hacemos todos los días, un número crítico de personas, estamos convirtiendo en un objetivo global la felicidad de todos los seres. Pero empieza con uno mismo. Así de fácil, el desear la felicidad de todos los seres. Suena muy fácil, pero no lo hacemos. No lo hacemos y muchas veces al contrario. Nos condiciona esta sociedad a creer que la felicidad es un recurso limitado o escaso. Y genuinamente no deseamos la libertad a veces de todos los seres. No deseamos la felicidad de todos los seres. Y al hacer eso, simplemente estamos asegurando nuestro propio sufrimiento. Y al desear la felicidad del prójimo, estamos deseando nuestra propia felicidad. Ahora hablemos de algunos tipos de meditación. Vamos a hablar de 4 tipos de meditación. Más adelante hablaremos de más. Un tipo de meditación es la meditación del corazón de la flor. Simplemente consiste en sostener una flor en nuestras manos y concentrar toda nuestra atención en el corazón de esa flor. Pero no vamos a trabajar esa. Otro tipo de meditación es la meditación del corazón de fuego, que consiste también en concentrar toda nuestra actividad mental
en las sensaciones que nuestra respiración provoca en nuestro corazón, como si fuera una brasa caliente que se alimenta con el oxígeno de nuestra respiración y cada vez se prende más. Pero ese tampoco es el tipo de meditación que vamos a tratar. Otro tipo de meditación es la meditación Anapana, que significa tensión en la respiración. Es la tensión en las sensaciones que produce el aire cuando entra y cuando sale de nuestra nariz, en su estado natural. Este tipo de meditación sí lo vamos a usar. Y otro tipo de meditación, la meditación Vipassana, que consiste en poner atención y ecuanimidad hacia las sensaciones que hay en nuestro cuerpo. Esta es una técnica que requiere mucha profundidad, así que en un podcast es difícil abundar en ella, pero también lo vamos a explorar, aunque sea de manera superficial. Y otro tipo de meditación es el que les comentaba, el Metta Bhavana, el deseo compasivo y constante de que todos los seres sean felices. Es importante mencionar que todas estas meditaciones son increíblemente antiguas y que han sido perfeccionadas metodológicamente durante siglos por personas dedicadas a esto, personas serias. Y estas meditaciones tienen la finalidad de concentrar toda nuestra actividad mental en uno solo de nuestros 5 sentidos, es decir, en el sentido del tacto, de la sensación física, al concentrar toda nuestra atención en este sentido, podemos observar y conocer el funcionamiento de nuestra mente. Y al conocer el funcionamiento de nuestra mente, podemos comenzar a corregirlo. Quiero comentarles que ninguna de estas meditaciones tiene nada que ver con visualizaciones, con mantras, con escrituras o dogmas, con rezos, nada. Es solo nuestra mente y su relación con la realidad a través del sentido del tacto, que es el sentido más fácil de aislar para estudiar el proceso mental e identificar en qué parte del proceso mental está el sufrimiento y en qué parte del proceso mental está la optimización de nuestra propia mente para optimizar toda nuestra vida. Algunos libros de meditación, es por recomendar 3. El arte de vivir, de William Hart. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Y El camino del Zen, de Alan Watts. Así que el día de hoy hablamos de lo que no es meditar, hablamos de lo que sí es meditar, hablamos de los beneficios de la meditación, hablamos de algunos tipos de meditación. Y como les decía al principio, en la siguiente entrega de este podcast vamos a hablar de la importancia de la meditación, tanto en lo personal como en lo colectivo, como especie. Y vamos a abundar en lo que es nuestra mente humana, su funcionamiento, su finalidad evolutiva. Y en qué parte del proceso mental entra la importancia de la meditación. Y finalmente hablaremos de la práctica de la meditación y comenzaremos a meditar. Así que espero que les haya sido útil este podcast, un poco teórico. Recomiéndenlo a sus amigos. Acuérdense que al sumar a cada vez más gente a este proceso de sanación de nuestra propia mente, de nuestra relación con nosotros mismos, estamos también trabajando por nuestra propia felicidad y por la felicidad de los demás seres de este planeta y de la vida. Como les decía en el primer podcast, el sanar nuestra propia mente tiene un fin cósmico, un fin muy trascendente. Ayúdenme a compartir esta información y nos vemos en la siguiente entrega de este podcast. Les mando mucho cariño y me pueden enviar sus dudas por mensaje en Instagram o por correo a inlahc@gmail.com y estaré contento de responderlas, así como sus sugerencias. Que tengan un bonito día o una bonita noche.